Bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Eh, mm, eh, Hoy, digamos que vamos a dejar un mensaje, no del todo porque es muy amplio, evidentemente, porque como todas las cosas del Señor, pues una eternidad no habría suficiente para hablar sobre ello. Os quiero hoy hablar sobre la oración de nuestro Señor Jesús y a ver formas de... ¿Qué fue lo que sintió y lo que podemos aprender de esa oración? ¿No? Porque creo que hay mucho más, no creo, estoy seguro, ¿no? De que hay mucho más dentro de las meras palabras que Jesús humanamente emitió. Creo que hay algo más para los que verdaderamente creemos en Él. Nos está dando un mensaje eh, tanto exterior como interior y subliminal también, que llega hasta dentro de nosotros para que nos sea más fácil también de entenderle y de conocer un poquito más su corazón. En, Siempre lo mismo, ¿no? En esta vida tan apresurada que llevamos, tan de acá para allá, tan rápida que todo lo tenemos que hacer enseguida y a veces se nos hace difícil mantenernos enfocados en las cosas que son importantes. Con mucha facilidad perdemos de vista lo que es realmente imprescindible en nuestra vida y nos fijamos en solo las cosas pues, materiales o las cosas de este mundo, que en realidad no tienen valor alguno. O sea, eh, esto es lo que nos conduce en muchas ocasiones que tengamos que atravesar por situaciones difíciles, ya que en vez de buscar la gloria de Dios para nosotros, nos pasamos la vida buscando satisfacer nuestra propia ambición y nuestros propios deseos. Nos dicen cosas y nos dicen lo que tenemos que hacer y como que no lo hacemos caso. Nos lo dice un pastor de renombre o alguien importante. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Pero ¿por qué? Si te lo está diciendo Dios por medio de un simple pastorcito, de un simple que haya entrado en la iglesia y que sepa discernir, que tenga el discernimiento para decir de no hagas esto, no hagas lo otro, ve aquí o ve allí, que te están usando, que te están haciendo esto. Y tú sigues haciendo las cosas que tú quieres, haciendo las cosas por tus fuerzas y creyendo que lo estás haciendo bien. El enemigo te está zarandeando bastante bien cuando haces esas cosas, cuando hacemos esas cosas. Es cuando... Pero eso es lo que nos conduce a que tengamos que atravesar esas situaciones tan difíciles que a veces hacemos, porque hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestros deseos. No es que tengo que hacer esto porque pues, hoy es domingo y tengo que estar predicando y tengo que estar... Tienes que predicar siempre, no tienes que predicar un domingo. No es que tengo que hacer esto porque hemos quedado a tal hora y tengo... No, si Dios te dice que tienes que hacer esta otra cosa, las cosas del mundo son secundarias. Haz primero las cosas de Dios y luego ya habrá tiempo. Si Dios te dice ahora haz esto, pues hazlo. Por eso en la oración que hace Jesús, y por eso quiero dar un poquito más de chicha, como decimos aquí, ¿no? A la oración de Jesús, que tengamos en ella eh, una imagen más, no una imagen, sino algo en lo que fijarnos y algo sobre lo que actuar y sobre lo que trabajar, porque nos falta mucho, nos falta muchísimo. Así, en cuanto lo veamos, lo vais a ver enseguida. Deseo es mi deseo. Por tanto, lo que os estoy comentando y que encontremos en esta oración que Jesús nos revela
que encontremos verdaderamente su corazón mm, para alinear con el nuestro, que el nuestro se alinee con el de Él, porque nos está demostrando a todos nosotros con esta oración lo que debemos de hacer cuando verdaderamente deseamos obtener la gloria de Dios, hacer lo que Él nos dice en sus oraciones. Pasemos esa barrera que nos impide de ver un poquito más allá, rompamos ese muro y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hacer. Derribamos todo muro, toda barrera de impedimento que nos quiera obstruir la llegada hasta la oración, las palabras de nuestro Señor, lo que realmente quiso decir con esas palabras. Dice Juan 17, capítulo 17, versículos 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, tal. Bueno, leedlo, Juan 17, 1 al 5. Como siempre os digo, es mejor empezamos dando un pequeñito repaso haciendo el contexto histórico, sobre todo ello para ir comprendiendo mejor por qué viene todo esto, porque si vamos en línea recta no vamos a ver lo que hay alrededor y nos vamos a perder en este viaje maravilloso hasta la oración del Señor, nos vamos a perder toda la gloria que hay alrededor de esas palabras. En este punto de la historia, cuando Jesús dijo esas palabras a través de sus enseñanzas, de sus milagros, Jesús ya les había revelado a todos su verdadera identidad y existían muchos que creían en él, pero que no se atrevían a confesarle públicamente. No le confesaban por temor a los líderes religiosos de aquel entonces. Hoy en día destruimos a Jesús también con líderes y pastores religiosos que se llaman a sí mismos líderes y pastores, pero los que están allí pues dicen, pues sí, tienes razón, ¡ay, qué bonito, pastor! ¡Ay, qué bonito! Esto, lo otro, pero no está en consonancia con la palabra de Dios. O sea, que no han cambiado las cosas de ayer a hoy. Hoy seguimos quizá peor que antaño. Y esto es algo que queda bien reflejado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Tú estás en una congregación y tú estás viendo que están hablando mentira, pero tú no lo confiesas para que no te echen de la congregación, para que sigas teniendo tus amiguitos allí, tus amiguitas. Esos no son tus amigos ni tus hermanos. Y si lo fueran, se levantarían contigo y dirían, eso no es cierto. O simplemente saldríais de ese antro. Es lo que os digo, salid de esos antros, salid, no, ni entréis, es que ni deis ni un euro siquiera para esas obras que os están absorbiendo todo. No solo los bolsillos, sino el alma os están absorbiendo. Pero bueno, yo siempre os digo que yo informo, yo doy la palabra de Dios, vuestra elección, allá vosotros, en vuestra conciencia queda. Yo toco la trompeta, vuestra sangre no será sobre mi cabeza. Entonces, de los que hagáis una cosa u otra, no es que me dé lo mismo, porque se están perdiendo muchas almas, ¿no? Pero mi misión es decir la palabra de Dios, no es llevaros ni obligaros. Jesús no me ordenó, vete y oblígalos a todos a que crean en mí. No, me dijo, ve y predica. Punto. Y eso es lo que hago. No hago nada más que llevar su palabra. Lo demás, entre tú y el Espíritu Santo, o entre tú y quien quieras. Yo
te hablo tal y como el Señor me habla, y te hablo bíblicamente, con la palabra, con versículos, con todo, pero la elección es tuya. Así que yo, cuando hagas algo y te salga algo mal, no eches las culpas al pastor Rafael, no le eches las culpas, porque yo simplemente te estoy informando de lo que Dios me habla a mí. Entonces, porque entrando más un poquito así en la palabra, en la oración, ¿por qué el Señor no buscaba la aceptación del hombre? ¿Y por qué nosotros sí que la buscamos? Jesús solo buscaba la gloria de Dios. Algo que encontramos también en Juan 12, 49 y 50, cuando dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es lo que nos da Jesús. ¿Por qué no buscamos la gloria de Dios, que es la vida eterna, glorificándole eternamente y dándole gloria a Él como debemos de hacerlo, y no buscamos la nuestra? Tenemos que darle a Él la gloria, y es por eso por lo que nos sucede muchas veces lo que nos sucede. Por eso muchas iglesias están podridas, están mal, y las personas que la componen, pues mucho peor todavía. Cristo habló de que dentro de muy poco tiempo iba a ser entregado en manos de los gobernantes, que iba a sufrir el tipo de ejecución más horroroso que el hombre se haya inventado. No sé cuántos de vosotros en realidad habéis examinado la muerte por crucifixión. Y aquí vuelve a entrar quizá un poquito mi vena biológica, de medicina y todo esto. Pero creo necesario explicarlo un poquito. La muerte por crucifixión, para que todos tengáis un buen entendimiento de lo que Jesús sabía lo que le esperaba, no era ajeno a ello. Vamos a hacer una breve exposición de lo que era la muerte por crucifixión. La crucifixión era el método favorito de ejecución de los romanos. La razón de esto era porque este tipo de ejecución enviaba un mensaje muy poderoso a toda la población. Este tipo de ejecución de tortura y muerte le dejaba saber al pueblo que el Imperio Romano era completamente despiadado con todo aquel que rompiera sus leyes. Digo que este tipo de ejecución era el más horrible y despiadado que existía, porque la muerte por crucifixión no era nada rápido. Había gente que se tiraba a lo mejor hasta 3 y 4 días colgado en la cruz hasta que expiraba. La muerte por crucifixión era algo largo, agonizante. Este tipo de ejecución era tan horrible que la ley romana prohibía que un ciudadano de Roma fuese ejecutado por este medio. Solamente los extranjeros. Pero, por eso les llevaban los demás a Jesús y para que fuese crucificado, primeramente porque el pueblo judío no tenían orden de no matar, y tenían también, para eso sí que hacían caso, pero estaban matándole igualmente. Ellos no le mataban con sus manos, pero le llevaban a manos de otros que le iban a matar de la forma más horrible que se conocía. Dejadme que os siga ilustrando sobre la muerte de cruz y el significado, para que entendáis bien lo que significa lo que Jesús dijo en sus palabras. Lo que se hacía normalmente era que se ataban, cuando crucificaban, se ataban los brazos con sogas, con cuerdas, a la parte superior de la cruz, al travesaño. Y, o sea, te sujetaban por los brazos. Entonces, esto causaba que el cuerpo se te hundiera.
Em, o sea, que los hombros y los brazos tenían que sostener todo el peso del cuerpo. No sé cuántos de vosotros habéis tratado, no sé, al hacer abdominales o cualquier ejercicio, habéis tratado de sostener vuestro propio peso de vuestro cuerpo con los brazos, solamente con los brazos, por un periodo de tiempo. No sé cuánto habréis tardado con ello, por muy fuertes que estéis, pero sé que no pasaría mucho tiempo antes de que comenzases a sentir dolor en los brazos, en los hombros. Vamos, no llegarías al minuto, 2 minutos y estarías con un dolor tremendo. Así que estar crucificado por un tiempo prolongado causaba un fuerte dolor y también dificultad al respirar. La razón por la que se dificulta el respirar estando crucificado es porque colgar de esa forma causaba que todo el peso del cuerpo mm, se concentrase en el pecho y en los hombros. Entonces, esto causa que las costillas se compriman, creando presión en los pulmones y no puedes respirar bien. Entonces, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Como dice mucha gente, fue el amor de Dios, evidentemente. Pero los clavos no podían haberle sujetado. Muchos dicen que le pusieron los clavos en la palma de la mano. No podría porque se habría roto por el peso o entre las muñecas, entre los dos huesos que tenemos, ¿no? El húmero y el cúbito, el radio, los dos huesos del brazo y o en los pies. Entonces era por lo que sí le clavaron en la cruz, evidentemente, pero le ataban con las sogas para que no no se desgajase la carne, ¿no? Y cayese, sino que ahí con las sogas y él tenía que estar con el cuerpo, o sea, era una muerte terrible, terrible. Y Jesús sabía lo que le esperaba. Entonces, te faltaba el aire, te faltaba, tenías el dolor tremendo en los hombros, en los brazos, vamos, y eso podía durar días. Y no solo esto, también tenemos que recordar que todas las ejecuciones eran hechas en público, a la intemperie, fuera de la ciudad, ¿no? Lo que significa que la persona estaba expuesta también, aparte de la crucifixión, estaba expuesta a otros elementos. Por ejemplo, al frío, la persona se deshidrataba y hasta llegaba a alcanzar a sufrir hipotermia, ¿no? Porque los crucificaban medio desnudos. Cuando el imperio mostraba, el imperio romano deseaba demostrar piedad de aquellos que sobrevivían por largos tiempos, lo, que duraban demasiado en la cruz, ellos decían, tenemos piedad de ellos, cogían y con un palo ¡fa! Le pegaban en las piernas y se las rompían, para que nunca cayeran más y murieran antes. Eso lo llamaban piedad los romanos. Esto lo digo para estos que se llaman católicos romanos, o no sé qué romanos, o cuanto tal romanos, para que vean lo que están haciendo. Es como decir eh, que que todos los romanos eran malos. No es que fuesen malos, es que estaban viviendo en una época en la que el imperio eh, ordenaba hacer eso y el que no lo hiciera moría en la cruz. Si era romano, no. Si no era romano, sí. Por eso os digo que muchos que se llaman católicos romanos, no sé qué romanos, eh, son de los que quiebran las piernas. Tened cuidado con esa gente, porque por medio, creyéndose que era la piedad lo que actúa en ellos,
te mataban rompiéndote las piernas, haciéndote mayor daño. Si no, podemos hablar de la Inquisición española, que mató a millones, a miles de personas, con Torquemada, el jefe de la Inquisición, sin haber hecho nada, esa gente. Y en nombre de la Iglesia católico romana, seguían torturando y haciendo esas cosas. Eso fue la herencia romana que dejó a la Iglesia católico romana los romanos. Entonces, hasta los españoles, por eso os digo que con sus mismos hermanos, los españoles, nos matamos unos a otros. Incluso hoy en día ya estáis viendo que lo que está sucediendo en España con todo lo que tenemos encima, no dejan ni que nos ayudemos unos a otros. O sea, es tremendo ya. Ya es peor que darte el palo en las rodillas y quebrártelas. Es tremendo lo que estamos pasando. Por eso es tan esencial y por eso me ha venido hoy la oración de Jesús. Podríamos seguir describiendo el sufrimiento de este tipo de ejecución, pero creo que con esto podemos darnos una muy buena idea de lo que el Señor tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Así que manteniendo estos breves detalles, ya sabemos lo que es la crucifixión, lo que se sentía. Vamos a ver los versículos que estamos usando y que vamos a usar en el día de hoy, ¿no? En la predicación de hoy, que nos dicen: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como os dije antes, Jesús sabía muy bien por lo que iba a pasar. Él sabía muy bien lo que tendría que soportar y que sufrir, esa muerte agónica y dolorosa. Esto es algo que queda muy bien reflejado en su clamor al Padre en Getsemaní, antes de ser arrestado, como lo vemos en Mateo 26, 39, que dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero a pesar de que él sabía muy bien por lo que tendría que pasar, Jesús en ningún momento exigió o demandó que dejase de cumplirse la voluntad de Dios. A que tú y yo sí que lo hemos hecho. Oh, ¿cómo voy a hacer eso? Eso me va a doler. No. Señor, mándame a otro sitio porque eso me va a doler. Dame otra cosa porque eso, Señor, duele mucho. El camino del cristiano es un camino, no es de rosas, es más de sufrimiento que de rosas, pero debemos pagar el precio. Jesús ya lo pagó por nosotros. Como estamos viendo, no fue poco lo que pagó. El Padre entregó al Hijo y sabiendo lo que el Hijo iba a sufrir por nosotros. Entonces, con esto, Jesús le estaba diciendo al Padre con esas palabras: glorifica a tu Hijo. Le estaba diciendo: yo sé lo que tendré que soportar. Dame las fuerzas para no fallarte. Esa debe ser nuestra oración. Dame fuerzas, Padre, que no te falle, Señor. Aunque por mucho que me den los brillos de este mundo, que me digan tal, que me ensalten o que me den fama, fortuna, lo que quieras que te den, que nada ni nadie te aparte de Dios. Que Dios te dé las fuerzas, ora cada mañana, que Dios te dé las fuerzas para soportar lo que venga. Fíjate bien en este detalle cuando leemos: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Con esto aquí Jesús le estaba diciendo al Padre: yo sé lo que tendré que soportar, dame esas fuerzas para no fallarte, ¿no? Hermanos, hermanas, querida iglesia amada del Señor, esto mismo es lo primero que todos debemos hacer cuando nos encontramos en las situaciones que se nos presentan
a diario en nuestras vidas. Eh, que no te fallemos, Señor, que no te fallemos. Si hace falta, pide ayuda a tu hermano, pero nunca dejes de pedírsela al Señor, que es el que te la va a dar. Tu hermano te va a apoyar, va a estar contigo en oración, o presente, o como quieras. Pero quien te da las fuerzas es Dios. Ora a Dios como Cristo hizo con el Padre, para que yo te glorifique a ti, Señor. Dame las fuerzas para que no te falle. Si no podemos reconocer que la fuerza no está en nosotros, sino que nuestra fortaleza reside en la gloria de Dios, si no podemos reconocer esto, entonces se nos va a hacer muy difícil soportar y vencer los ataques del enemigo. Soportar ese peso se nos va a hacer muy difícil. Esa compresión del pecho, nos vamos a ahogar. Yo no deseo alarmar a nadie, ni es mi misión hacerlo. Solamente exponer las cosas que realmente nos tienen y nos pueden pasar. Y de hecho algunos estamos pasando, pero que sepamos que por medio de Dios, por medio de Cristo, tenemos la salida, la libertad y la vida eterna, la victoria por medio de Él. Por eso digo que no deseo que nadie se alarme, porque con solo prestar atención a las cosas que suceden a diario, no sé, en el mundo todos podemos reconocer que con cada día que pasa las cosas se ponen peor y peor y peor. Esto no va a mejorar, os lo digo ya, desde ya. Hasta la Biblia nos lo dice, ¿no? Y esto no va a mejorar. Así que lo que vemos que ayer fue malo, hoy vemos que es peor. Pero es que mañana va a ser peor. O sea, que no os hagáis... ¡Ay, mira, que vienen tiempos de bonanza! No, no. El mundo está destinado a ser destruido. Que estemos aquí cuando venga Jesús o que no estemos, que nos tenga que tengamos que ser llamados de la sepultura pero vamos a estar con Jesús. Entonces, mira, para que me entiendas, el último aliento, el último hálito que exhalas en tu vida, cuando exhalas en tu vida terrenal, tu vida física, si tu espíritu pasa directamente a estar con Jesús. Bueno, si no ha sido un amigo de ciertos ángeles con esas alitas, pero de color negro, que hay en muchas iglesias. Entonces, la inmoralidad, la falta de escrúpulos, la falsedad de este mundo continúan tomando y formando raíces en las personas que no lo entiendo, pero siguen ahí, siguen enraizadas en todo ello y con la mentira que los están echando todos los pastores, no hacen más que echar mentiras. Hablo de la mayoría, ¿eh? Hay pastores muy, muy buenos. Hay pastores que predican perfectamente y que viven la perfección también, que viven la perfección de Cristo. No que ellos sean perfectos ahora, lo serán cuando estén con Cristo, lo seremos cuando estemos con Cristo. Hay pastores muy buenos, pero yo sobre eso no debo advertiros, porque ellos ya están para daros comida celestial. Yo estoy para advertiros de los malos. Por eso, quizás no me oís hablar de los buenos muchas veces, porque a verlos haylos, pero os hablo más de los malos porque hay muchos más malos que buenos. Y se están apropiando de todas las almas y de todo ingenuo que entra y cree que haciendo esto, haciendo lo otro, está salvando su vida o está haciendo algo bueno, como aquí en la Inquisición española, por ejemplo, que mataban a la gente y creían que estaban haciendo algo bueno para Dios, como le pasaba a Pablo, que creía que matar cristianos estaba bien, hasta que Jesús
le dijo, ven aquí que te voy a enseñar yo lo que es sufrir por el Evangelio. Entonces, la gran realidad es que al no ser que Dios nos provea de su fuerza o con su fortaleza, ninguno de nosotros va a poder soportar ni vencer los ataques del enemigo, porque es más fuerte que nosotros y más inteligente. Ha tenido muchos años para ejercitarse y para aprender la Biblia. Si queremos vencer, tenemos que pedir refuerzos. ¿A quién? Al cuartel general. A Dios. Tenemos que pedir refuerzos a Dios que nos fortalezca para que nuestra actitud y comportamiento siempre revele al mundo la gloria de nuestro Padre celestial. Como Jesús dijo, Padre, glorifícate en mí para que yo te dé gloria también a ti. Como dice el pasaje, terminando el versículo 2 y comenzando el 3, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando nos entregamos a Jesús, recibimos el regalo más excelente del mundo. Todo lo que haya en todo lo creado, en todo el universo, en todo lo visible e invisible, el más excelente regalo es recibir a Jesús. Recibimos vida eterna. Y esto mismo es lo que cada uno de nosotros tenemos que declarar en todo momento y entregar a los demás. Tenemos que clamar al mundo, tenemos que gritarle que existe una guerra por nuestra alma. Tenemos que decirles que su vida está en juego y que si te rindes a los deseos de tu carne, de tus fuerzas, vas a caer derrotado, vas a caer por tu propio peso. Entonces, tenemos que clamar al mundo que existe una guerra, que alguien está luchando por nuestra alma, que esa guerra está siendo peleada en estos mismos momentos. Los lugares celestiales, en los lugares espirituales, en las potestades de las tinieblas, todo se está peleando esta guerra por tu alma y por la mía. Glorifica a Dios. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirnos. Esa es la base de la oración de Jesús. No, Padre, que pase de mí esta copa. No creas que Jesús era un cobarde. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba. Y Jesús sabía el dolor, el sufrimiento que iba a pasar, hasta que el Padre mismo iba a apartar su cara de él. Jesús lo sabía. Solamente dijo tímidamente, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía exactamente lo que iba a sufrir. No era ningún cobarde, ni pusilánime, ni en absoluto. Jesús murió, vivió y resucitó como un verdadero hombre y como un verdadero Dios. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, la lucha que en estos momentos se está peleando contra principados, contra potestades, tal. ¿Creéis que la degradación de principios morales y la falta de escrúpulos se propagan por el mundo por casualidad o porque es la moda? La respuesta es no. A diario, el enemigo ataca al creyente tratando de alejarle de la presencia y de la voluntad de Dios en todo momento. A diario, el enemigo y sus demonios atacan a los creyentes
con el propósito de impedir que la gloria de Dios sea reflejada en nuestras vidas. Es por eso que en 1 Pedro 5:8, capítulo 5, versículo 8, encontramos una gran advertencia cuando nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Enseguida que te descuides, te atrapó. En otras palabras, que estemos atentos, listos y preparados en todo momento para que nuestro enemigo no pueda formar una fortaleza en nuestra vida, porque enseguida que se te cuele con un dedito, ya forma una fortaleza en tu vida, una fortaleza que va en contra de la fortaleza de nuestro Padre, y ya tenemos la lucha en nosotros. Y cuando hay algo que no es de Dios en nosotros, empezamos a decir barbaridades y empezamos a hablar otras cosas que no son del agrado de nuestro Dios. Entonces, que el enemigo no introduzca ni un dedito en nuestra palabra, que no destruya nada de lo que Dios ha iniciado en nosotros. En su oración, el Señor le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significa esto? Pero más importante aún, ¿podemos nosotros decir igual? Yo te glorifico en la tierra, acabo la obra que me has dado a hacer. ¿Lo podemos decir? Lo que esto significa para nosotros es que no podemos continuar siendo espectadores de un juego, sino que tenemos que actuar. No podemos estar en la grada viendo un partido de fútbol. Tenemos que luchar. Tenemos que actuar. Tenemos que salir de ahí y tenemos que ir donde verdaderamente está el campo de lucha. No estar en la casa con los pies puestos en el sofá y viendo el partido del siglo. No. Es tiempo de que luchemos y de que actuemos y de que cumplamos la palabra que nuestro Padre nos ha encomendado. Es hora de pelear. Ya. No mañana, ni cuando salgas, ni cuando entres. No, ya. Desde ahora a pelear. Es tiempo de sacar al enemigo de nuestra vida. Saca todo lo que tengas malo y que sabes que no pertenece a Dios. Sácalo, todo. Él no tiene derecho alguno, el enemigo, en nuestra familia. Él no tiene derecho alguno en nuestras escuelas. Él no tiene derecho alguno en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras vidas. No tiene derecho. El derecho le pertenece a Dios, que nos compró con su sangre. Tenemos que glorificar a Dios exhibiendo ese coraje de declarar nuestra fe ante quien sea, ante esos que nos están tratando de decir: no, porque si no diezmas, no vas a ser bendecido ni vas a heredar la gloria de Dios. Eso es mentira. Díselo claramente. Es mentira. Enseguida que saltes tú van a saltar 40 contigo, ya lo verás. Hay que declarar con coraje, hay que tener valentía, hay que ser valiente. Guerrero, vamos, guerreras, adelante. No os quedéis atrás. Proclamad el Evangelio de nuestro Señor en todo momento. Acordaos de su oración. Una oración de fuerza, pidiendo fuerza, pidiendo ese poder que solo Dios te da. No te lo va a dar tu vecino, ni tu cuñado, ni el gimnasio, solamente Dios. Así que pídele
a nuestro Padre que derrame su gloria sobre todos nosotros. Cuando pedimos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y sea reflejada en todo lo que somos, el enemigo no tiene potestad alguna sobre nuestra vida, pero nada. Entonces agarraréis serpientes, hollaréis escorpiones, beberéis cosas mortíferas y no os hará daño. Eso es promesa de Dios. Pero tenemos que tener el coraje de hacer lo que Él nos dijo que hiciésemos y tener esa fe que mueve montañas. La oración es el arma de todo cristiano. El enemigo no tiene potestad sobre ella. Cuando tú oras, cuando tú te arrodillas, el infierno tiembla. La oración es algo que nunca puede faltar en la vida de un creyente, porque cuando falta la oración, llega la tentación. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en las palabras de nuestro Señor. En Mateo 26:41 leemos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra comunicación con nuestro Padre debe ser constante, eterna, continua. No podemos permitir que nada interrumpa esa parte de nuestra vida. Nada. Señor, inúndame con tu gozo, con tu amor en mi corazón y perfecciónalo. Perfeccióname, dame fuerza, Señor. Cuando leemos, ahora Padre, pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí vemos que Jesús le pide al Padre que le glorifique y le permita estar a su lado como lo estuvo antes de la creación. Y esto es algo que nosotros también debemos pedirle a nuestro Padre Celestial, porque fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Debemos pedirle que nos glorifique con su presencia en nuestra vida, que nos glorifique para que siempre podamos encontrarnos junto a Él. Si Él nos está glorificando, Él está en nosotros y nosotros en Él. Y el enemigo no puede hacer nada en nuestra contra. En Juan 17:11 encontramos que el Señor dijo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí en sí encontramos el mensaje principal para nosotros. A nosotros nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Estamos viviendo cómo la humanidad se degrada, pero a pasos agigantados. En el aborto, en las injusticias, asesinatos, no hay justicia por ningún sitio. Está la ley del más fuerte, han quitado el derecho hasta la vida. Asesinar impunemente a tu propio hijo es legal por medio del aborto. Los hijos pegan a los padres y los padres son encarcelados. Es totalmente un cúmulo de despropósitos, ¿no? La humanidad se degrada cada día más y más. Estamos viendo cómo muchos se apartan del Dios verdadero para seguir a dioses falsos y doctrinas del hombre. Yo que predico por muchos sitios, incluyendo internet, pero me impacta más porque no os veo a vosotros, aunque os siento, pero no os veo. Pero cuando voy a predicar a alguna iglesia es cuando veo realmente lo que aquí me falta cuando lo hago. A veces, hay otras veces que sí que siento en algo de dolor o de alegría en algunos, ¿no? Pero la iglesia lo estás viendo y cuando paseas por la ciudad lo estás viendo que se está degradando totalmente.
Entonces, muchos se apartan del Dios verdadero, siguen a dioses falsos y doctrinas de hombres, tradiciones de hombres y fábulas de viejas, como decía Pablo. Y si no queremos caer en la misma trampa en la que muchos han caído, entonces tenemos que mantenernos unidos a Dios. Satanás trata de engañar al hombre a través de numerosos medios, de numerosas maneras, y es por eso que nosotros no podemos flaquear en nuestra fe, sino que tenemos que permitir que la gloria de Dios sea reflejada en todo lo que somos, ya que esta es la única forma que podremos exponerlo por el mentiroso que Él es. Cuando nosotros somos uno con Dios, aquellos que nos rodean y el mundo lo verán también. Padre, libérame y líbrame de mis enemigos, que sean avergonzados cuando vean tu mano de favor sobre mí. Eso yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Cuando nos mantenemos uno con Dios, no existe diablo que pueda venir a asustarnos ni en contra nuestra. No existe demonio que pueda venir a hacernos ningún mal porque conocemos la verdad. La verdad es como encontramos en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y este va a salir por patas. También tenemos que recordar en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús desea que toda persona esté tan cerca del Padre tal y como lo está Él. Y no existe razón por la que no podamos estar, porque Jesús ya nos lleva con Él. Enviémosle un poderoso mensaje al mundo en el día de hoy y digamos ahora y siempre que nosotros somos uno con Dios y los demonios no tienen potestad de nosotros, ninguna, porque somos uno con Dios. Aleluya, gloria. Nosotros somos uno con el único y verdadero Dios. En Juan 17:13 encontramos que Jesús oró al Padre también y dijo: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea que debemos tener gozo, es el símbolo del cristiano, porque sabemos que nada ni nadie nos puede dañar, nos puede tocar sin la aprobación de Dios. En otras palabras, el Señor aquí le estaba diciendo al Padre: Padre, estoy en camino a verte. Estoy en camino a llegar para estar contigo, pero antes de irme deseo que tú le des gozo a estos porque ellos me han conocido y ellos somos nosotros. Y Jesús está intercediendo por nosotros, diciendo al Padre que nos dé el gozo porque le hemos conocido al Padre a través de Jesucristo y le hemos creído. Tengamos el gozo que Jesús quiso que tuviéramos y no le permitamos al enemigo que nos robe esto jamás. No te robe el gozo, jamás, nunca. Oremos al Padre pidiéndole que se glorifique en nuestra vida, que nos dé las fuerzas para sobrellevar cualquier tipo de dificultad. Oremos al Padre pidiéndole que se glorifique en nuestra vida para que la vida de todos aquellos también sea glorificada, a todos aquellos que aún no conocen la verdad, permitiendo que el mensaje de salvación llegue a su vida por medio nuestro, por medio de quien sea, pero si estás tú pidiéndoselo, lleva ese mensaje de salvación y glorifica, pide al Padre que glorifique también a esos, para que conozcan la verdad. Oremos a Dios para que se glorifique en nuestra vida y que podamos reconocer las oportunidades que Él nos brinda
de introducir a su Hijo amado a los que no le conocen o tienen una noción falsa de Dios, que es lo que hay hoy en la mayoría de muchas iglesias. Y oremos al Padre pidiéndole que se glorifique en nuestra vida para que siempre, siempre, siempre podamos reflejar la grandeza de su majestad, de su misericordia y de su poder. Oremos al Padre como Jesús oró y de ahí saquemos esas fuerzas para que el enemigo no tenga potestad sobre nosotros. Oremos, que Dios os bendiga.